Resumen: Narnia, el caballo y el muchacho. Este es el relato de una aventura que sucedió en Narnia y Carlome, y en los territorios situados entre ambos países, en la época dorada, cuando Peter era sumo monarca de Narnia, y su hermano y sus dos hermanas eran rey y reinas bajo su gobierno. En aquellos tiempos, en una pequeña ensenada situada casi en el extremo sur de Carlome, vivía un pobre pescador llamado Arcesh, y con él vivía un muchacho que lo llamaba padre. El nombre del muchacho era Shasta. El pescador en ocasiones trataba mal a Shasta, mientras que él se preguntaba qué había detrás de la colina al norte. De Arcesh nunca obtenía respuesta, así que Shasta pensaba que al otro lado de la colina debía existir algún magnífico secreto que su padre deseaba ocultarle. Un día llegó un Tarkán o gran señor montado en un espléndido caballo y luciendo armadura, espada y lanza. Mientras el Tarkán y el pescador cenaban, a Shasta lo mandaron a un pequeño establo, pero se quedó escuchando detrás de la pared de madera de la cabaña. El Tarkán quería comprar a Shasta. El pescador, esperando obtener un buen precio por él, le dice qué cantidad sería suficiente para que se lleve a su único hijo. El desconocido responde que él no es su hijo, porque tenía la piel blanca y el cabello rubio como los que habitan al norte. El pescador explica cómo encontró a Shasta en un pequeño bote en el agua, junto con un hombre flaco que había ya fallecido. Cuando el pescador y el Tarkán comenzaron a regatear, Shasta se sintió aliviado de escuchar la historia, porque el pescador lo trataba como un esclavo y no lo quería como se debe querer a un padre. Después se fue con el caballo del Tarkán, lo acarició y le preguntó qué clase de hombre era el Tarkán, deseando que el caballo pudiera hablar. El caballo le dijo que sí podía hablar porque era de Narnia y había sido robado. Le dice que el Tarkán es una mala persona y ambos se disponen a huir de ahí. Primero, el caballo le enseña a Shasta a montar, así él pasaría desapercibido con un jinete y Shasta huiría más rápido. Emprenden el viaje pasando la colina donde había un vasto terreno de campo abierto y cubierto de pastos, donde emprendieron el viaje hacia Narnia y el norte. Shasta se encontraba dolorido por la cabalgata, pero luego sintió el aire limpio y sin olor a pescado. A lo lejos podía ver el mar. Nunca había visto tal extensión de él. Su antigua vida se sentía tan lejana que se olvidó de sus músculos doloridos por un momento y le preguntó a Bree, el caballo, qué decía sobre el desayuno. En las alforjas había comida y dinero, unas 40 mediaslunas, más de lo que Shasta había visto jamás. Para llegar a Narnia debían pasar la ciudad de Tashbaan y cruzar el desierto. Seguirían a través de la línea de la costa. Shasta aprendió a montar y se interesaba por las batallas que había peleado Bree con el Tarkán. Pero a él le interesaban más las batallas que pelearía como un caballo libre en Narnia. Bree se detuvo de repente, escuchó otro caballo. Alguien los estaba siguiendo. Bree pensaba que era un Tarkán, que montaba una yegua. Se quedaron quietos hasta que una nube tapó la luna. Luego escucharon un rugido. Eran leones. Entonces galoparon para alejarse. Los leones aún los acechaban. Luego se encontraron con el otro jinete muy cerca de ellos. Finalmente la luz de la luna iluminó la noche. Ambos caballos se dispusieron a nadar con el agua para alejarse de los leones y lo lograron. Pronto se dieron cuenta que el otro jinete era una tarquina y el caballo que montaba era una yegua de Narnia. Ambas huían a Narnia como ellos. La tarquina se llamaba Arabis y la yegua Edwin. Bree quería que ambas los acompañaran. Arabis desconfiaba del muchacho, pero acepta. Desmontaron para descansar. Shasta se sentía incómodo. Intentó tener modales distinguidos, pero el resultado fue desastroso. Los caballos, mientras tanto, se llevaban de maravilla, mientras recordaban los mismos lugares de Narnia. Los humanos se sentían aún más molestos hasta que Bree le preguntó a Arabis su historia. Arabis contó que su madrastra había convencido a su padre para que le hicieran casarse con el Tarkán Aosta, que había obtenido el favor de Tisroc, rey de Carlome, y sería nombrado gran visir cuando éste muriera. También tenía 60 años y una joroba en la espalda. La tarquina había tomado la daga de su hermano muerto en batalla y a su yegua. Iba a usarla para quitarse la vida, pero Edwin habló para evitarlo. Le contó sobre Narnia y quiso huir ahí. También fingió con su padre estar de acuerdo con el matrimonio. Dijo que iría 3 días al bosque para realizar sacrificios secretos a Sardená.
señora de la noche y las doncellas, y escribió una carta haciéndose pasar por el Tarkana Osta, dirigida a su padre, diciendo que se había encontrado con su hija y se había casado con ella. Todo esto con tal que no la siguiera. Drogó a la doncella que debía acompañarla, sabiendo que iban a azotarla después. El resto del viaje, Aravis y Bree hablaban mientras Yasta se sentía excluido. Se acercaban a Tashbaan y encontraban muchos más pueblos y más grandes. Por ese motivo viajaban casi siempre de noche y se ocultaban lo mejor que podían durante el día. Discutían qué debían hacer cuando llegaran a Tashbaan. Bree propuso fijar un punto donde encontrarse si se separaban, las tumbas de los antiguos reyes. Después pensaron cómo atravesar Tashbaan. Acabaron adoptando el plan de Edwin, atravesar la ciudad porque era más probable que nadie se fijara en ellos entre la multitud. También usarían disfraz. Los humanos se vestirían con harapos y los caballos se harían pasar por caballos de carga. En Tashbaan, cada vez que pasaba alguien más importante que ellos, debían abrir el paso. En una ocasión pasó una docena de hombres de Narnia. Yasta, entre los empujones, terminó en la primera fila. Le llamó la atención que iban a pie, que todos tenían la piel clara como él y que en lugar de turbantes llevaban cascos de acero o plata. También charlaban y reían. El jefe de los hombres rubios señaló de repente a Yasta, gritó: «Ahí está nuestro fugitivo», y agarró al muchacho tembloroso. Le dijo que la reina Susan tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar por su culpa. El rey Edmund, al igual que los demás, lo estaban confundiendo con el príncipe de Archenland. El rey le preguntó por qué había ido y Yasta no respondía. Lo llevaron con la reina Susan, quien lo abrazó y le preguntó cómo le pudo hacer eso, siendo que eran tan buenos amigos. Lo llamó Corin y le preguntó dónde había estado. «No lo sé», tartamudeó él. Luego, el fauno Tamnos apareció y dijo que tenía una insolación, que estaba aturdido. Entonces hicieron que se acostara en un sofá y le dieron un helado. Yasta se preguntó cómo haría para encontrarse con los demás en las tumbas y qué sucedería cuando apareciera el verdadero príncipe Corin. El rey Edmund le preguntó a la reina Susan si se casaría con el príncipe Rabadash de Tashbaan. La reina respondió que no y Edmund estaba aliviado. La reina explicó que en Tashbaan se había comportado de modo muy diferente que en Narnia. Edmund dice que ahora mostró que es un tirano lleno de orgullo, sanguinario, ostentoso y cruel. Resolvieron abandonar Tashbaan. Edmund temía que Rabadash obligara a Susan a casarse con él y la tomara como esclava, surgiendo una guerra entre carlomenos y narnianos. Tal vez era un plan para que los carlomenos se apoderaran de Narnia y Archenland. Tamnos tuvo una idea para escapar. Le dirían al príncipe que asistiera a un gran banquete que se celebraría en el galeón, el esplendor diáfano. Pretenderían preparar el banquete y en la noche partirían. Yasta creía que ahora que había escuchado sus planes, lo asesinarían si se enteraban que él no era el príncipe Corin. Tamnos le cuenta a Yasta sobre su padre, el rey Lune de Archenland, el castillo donde vivía, que le daría su primera armadura y caballo de batalla, y que el rey Peter en unos años lo nombraría caballero de Cair Paravel. Entonces Yasta deseó que el príncipe Corin no regresara hasta que fuera demasiado tarde y que a él se lo llevaran a Narnia en el barco. Después se durmió, pero lo despertó el ruido de un jarrón que se había roto. Sentado en la ventana donde estaba el jarrón antes, se encontraba un joven de la misma edad que Yasta y casi idéntico a él. Tenía el ojo morado, le faltaba un diente, sus ropas estaban desgarradas y sucias. Yasta le preguntó si era el príncipe Corin y este respondió que sí. Yasta le explicó que lo habían confundido por él y quiso irse. Quería que intercambiaran lugares. Antes le pregunta dónde había estado, y Corin explica que un muchacho de la calle había contado un chiste repugnante sobre la reina Susan y le pegó un puñetazo, lo que ocasionó una serie de peleas y huidas hasta que pudo regresar. Antes de irse Yasta, Corin le dijo que espera que se encuentren en Archenland, que vaya a ver a su padre el rey Lune y le diga que es amigo suyo. Yasta llega hasta las tumbas, había 12 de ellas, cada una con una entradita en forma de arco que daba a una oscuridad total. Rodeó cada una esperando encontrar a Bree, Aravis y Edwin, pero no los encontró. Las trompetas de Tashbaan sonaron para anunciar el cierre de las puertas. Supo que no podría reunirse con ellos aquella noche. Durante la misma escuchó ruidos de chacales y el rugido de un león. Asustado, un gato lo consoló. Al día siguiente vio a Bree y a Edwin
Ya no iban disfrazados de caballos de carga y eran conducidos por un hombre extraño. No había ni rastro de Aravis. Shasta no sabía si ir hacia ellos. Se preguntaba qué era lo menos peligroso que podía hacer y qué habría sucedido. Resulta que otra Tarquina reconoció a Aravis. Era la Saralén, y ambas eran amigas. Ella le contó que su padre estaba allí buscándola. La Saralén le propone salir de la ciudad a través del jardín del Tisroc, que daba al río, mientras que los caballos se irían por la puerta principal hacia las tumbas con un caballerizo bien vestido. Sin ser vistas, la Saralén y Aravis en el palacio del Tisroc escuchan al rey, al príncipe Rabadash y el gran visir Aosta. Rabadash quería atacar Narnia, pero Tisroc pensaba que la muerte de la poderosa hechicera que antes gobernaba Narnia era gracias a los poderosos encantamientos de los reyes y reinas de Narnia. Rabadash le dice un modo en que puede dominar Narnia y a la vez retirarse indemne si resultaba desafortunado. Rabadash planeaba atacar el castillo Ambart del rey Lune en Archenland, luego iría a Ker Paravel a esperar el esplendor diáfano para secuestrar a la reina Susan. Con Ambart bajo su poder sería sencillo luego atacar Narnia. Si no funcionaba, Tisroc podía decir que Rabadash lo hizo sin su consentimiento. Ambas también vieron cómo Aosta se dejaba patear por Rabadash. Aravis llega a la puerta que daba al río, se despide de la Saralén y se sube a una embarcación. Pronto vio a Edwin, Bree y al caballerizo. A este último lo despide ya en las tumbas y luego llega Shasta. Aravis les cuenta lo que escuchó y resuelven llegar antes a Ambart para advertirles y comenzaron a galopar a través del desierto. Luego llegaron a un valle rocoso. Al adentrarse en él, descubrieron una pequeña cascada que vertía sus aguas en una chacra y gracias a esta pudieron saciar su sed. Descansaron y se quedaron dormidos. A la mañana siguiente temían no llegar antes que Rabadash a Ambart. En un lugar donde se encontraban dos ríos, llegaron a Archenland. Había árboles desperdigados y el paisaje les parecía maravilloso. Detrás de ellos pudieron ver a lo lejos el ejército de Rabadash y se apuraron para llegar a Ambart. Sin embargo, pronto descubrieron leones detrás. Bree aceleró el paso, mientras que a Edwin estaban a punto de alcanzarla. Shasta le gritó a Bree que volviera para ayudarlas, pero no escuchó. Entonces Shasta saltó y se abalanzó contra el animal, que se detuvo bruscamente y cayó rodando al suelo. Llegaron a una puerta verde, donde un hombre con túnica se dispuso a ayudarlos. Aravis estaba herida porque el león le había dado un zarpazo y los caballos estaban cansados. El hombre de la túnica era el ermitaño del Linde Meridional. Le dice Shasta que el ejército está cerca y si corre ahora llegará a tiempo a advertir al rey Lune. El ermitaño, tras vendar a Aravis, le dice que era un león muy extraño porque en vez de arrancarla de la silla y hundir sus colmillos en su carne, se había limitado a pasar la zarpa por su espalda. Al día siguiente, Aravis va a ver a Edwin y Bree. Bree se sentía avergonzado. Dijo que volvería a Carloman a ser un esclavo. Se sentía un cobarde por haber corrido, dejando a Edwin y a los niños con los leones. Mientras él se llamaba a sí mismo caballo de batalla, se vio superado por Shasta, que corrió hacia atrás, aún nunca habiendo empuñado una espada, ni nunca haber tenido un ejemplo que seguir en su vida. Aravis también consideró que Shasta había estado maravilloso. Dijo que lo había estado desairando y mirando por encima del hombro desde que se conocieron y ahora resultaba ser el mejor de todos ellos. El ermitaño le dice al caballo que lo único que ha perdido es su vanidad. Era una lección de humildad necesaria antes de llegar a Narnia. Tras partir del hogar del ermitaño, Shasta corría para llegar a Ambart, aunque estaba exhausto y le temblaban las extremidades. En el camino se encontró con el rey. Este quería abrazarlo porque pensó que era su hijo Corin. Shasta le explicó que no era él y que vendrían enemigos desde Tashbaan. Debían salir a toda velocidad. Shasta montaba como un verdadero jinete, y una de las personas que se encontraba con el rey le dijo que debía tener sangre noble, aunque Shasta no sabía usar las riendas. Por tanto, cuando pasaron por una neblina, Shasta no supo cómo hacer para que su caballo acelerara y perdió de vista a la tropa que iba con el rey. Shasta se topó con una calzada, no sabía cuál de los caminos llevaba a Ambart. Tomó el derecho. Los soldados de Rabadash llegaron y tomaron el izquierdo. Shasta prosiguió por la derecha para no toparse con ellos. Mientras pasaba por ahí, entre la neblina, se puso a llorar al sentirse desgraciado. De pronto sintió un aliento cálido sobre él, una presencia que lo acompañaba. Shasta, aunque estaba asustado, le habló, y la gran voz le dijo que
le contara sus penas. Yasta lo hizo y la gran voz le respondió que no era desafortunado. Yasta preguntó si no le parecía mala suerte que se hubiera encontrado con tantos leones. La gran voz le contestó que solo había sido un león y que él era ese león. Dijo que él fue el león que lo obligó a unirse a Arabis, que él fue el gato que lo consoló entre las casas de los muertos. Él era el león que alejó a los chacales mientras dormía, y él era el león que le dio a los caballos las renovadoras fuerzas del miedo para que pudieran llegar con el rey Lune a tiempo, y él había sido el león que empujó el bote en el que yacía para llegar a la orilla donde estaba sentado el pescador. Yasta le preguntó quién era y la voz respondió yo mismo 3 veces. La voz se desvaneció. Yasta sentía una clase de temblor nuevo y distinto, aunque a la vez se sentía contento. La neblina iba pasando de negro a gris y de gris a blanca. La blancura a su alrededor se convirtió en una blancura reluciente. Una luz dorada cayó sobre ellos desde la izquierda. Volvió la cabeza y vio andando junto a él un león. Era Aslan, el monarca que gobernaba sobre todos los grandes reyes de Narnia. Yasta saltó de la silla y cayó a sus pies. El gran rey inclinó la cabeza hacia él. El león le tocó la frente con la lengua. El niño alzó su rostro y sus ojos se encontraron. Entonces Aslan desapareció. Yasta se dio cuenta que se encontraba en Narnia y que fue gracias al león. Se encontró con un erizo y le contó que había un ejército de carlomenos atacando a Ambart y que había que hacer algo al respecto. El erizo le contó a otras criaturas hasta que un enano y un cuervo escucharon la noticia. El cuervo fue a Cair Paravel a contarle a la reina Lucy, mientras que el enano, llamado Baguette, invitó a Yasta a su casa a comer. Al día siguiente, el rey Edmund y la reina Lucy llegaron junto con Corin para ir a pelear a Ambart. Corin le dice a Yasta que vayan juntos a pelear. Mientras se dirigían allá, Corin le enseñó a Yasta a usar las riendas y luego pasaron por una ladera muy estrecha. Yasta se dio cuenta que pasó por ahí antes, pero el león había estado entre el borde y él todo el tiempo. Al llegar a Ambart, unos 50 carlomenos golpeaban las puertas con un tronco de un árbol. Los narnianos, con Edmund al frente, bajaban desde la colina a su encuentro, y los carlomenos corrieron hacia ellos blandiendo sus armas. Pronto ambos bandos se encontraron. Yasta cayó de su caballo al intentar esquivar una lanza. Mientras tanto, el ermitaño junto con los caballos y Arabis miraba lo que ocurría. El ataque de los carlomenos del día anterior había fracasado, y ahora en vez de irse continuaba, aún habiendo perdido la ventaja de la sorpresa. El ermitaño vio cómo Corin peleaba como un hombre y cómo Yasta perdió su espada y cayó al piso. No tenía ni la menor idea de cómo pelear en una batalla. Los felinos narnianos atacaron a los carlomenos. Pronto solo quedaba un pequeño grupo de ellos. El rey Edmund y Rabadash combatían a las puertas del castillo, hasta que Edmund lo venció. Los narnianos y habitantes de Archenland ganaron la batalla. Rabadash terminó colgando de una pared por un desgarrón que tenía en su cota de malla. Todos se reían de él y Rabadash le pidió a Edmund que lo bajara para que pelearan como un rey contra un hombre. Edmund iba a hacerlo, pero el rey Lune lo detuvo diciendo que Rabadash había demostrado ser un traidor al atacar su castillo en tiempo de paz sin enviar desafío previo. Se llevaron a Rabadash como prisionero. Luego el rey Lune abrazó a Yasta e hizo que todos los observaran a él y a Corin. Todos los miraron con asombro. Mientras tanto, en la casa del ermitaño, Edwin, Bree y Arabis pensaban en pasar por Ambart para pedirle disculpas a Yasta y luego ir a Narnia. Después Aslan se les apareció, les dijo que él era el león de sus viajes y le explicó a Arabis por qué la hirió. Le dijo que los arañazos de su espalda eran idénticos a los azotes dados en la espalda de la esclava de su madrastra por culpa del sueño drogado que le provocó. También les dijo que pronto recibirían un visitante. Así fue que recibieron luego al príncipe Cor de Archenland junto con 2 soldados, un heraldo y un trompetista. El príncipe deseaba una audiencia con Arabis. El príncipe Cor estaba vestido con una túnica. Arabis lo reconoció. Era Yasta. Explicó que el rey Lune era su padre y él y Corin eran hermanos gemelos. Lo habían secuestrado de bebé unos carlomenos tras escuchar la profecía que un día él salvaría a Archenland del peor peligro que correría jamás. Ahora ya lo había hecho al entregar el mensaje a tiempo. Cor invita a Arabis a Ambart para que forme parte de la corte. Ella acepta.
Bree y Edwin pasarían también por Ambart antes de ir a Narnia. Bree cada vez estaba más nervioso al darse cuenta lo poco que sabía sobre ser un caballo narniano libre. Una vez en Ambart, el Rey Lune, Corin, Cor, Edwin, Bree, Edmund y Lucy almorzaron con Dar y Darrin, lords de Archenland, y Peridan, lord de Narnia. Después el Rey Lune quería discutir qué hacer con Rabadash. Decidieron dejarlo en libertad, pero bajo ciertas condiciones, que actuara rectamente en un futuro. Cuando llegó Rabadash, el Rey Lune no podía decirle qué habían decidido porque Rabadash siempre interrumpía para insultar. Entonces llegó Aslan y le dijo que acepte la clemencia de los reyes, pero Rabadash siguió insultando. Aslan lo transforma en un asno, pero le dice que en el templo de Tash se curará. Debía colocarse en el altar en Tashbaan durante la gran fiesta de otoño de ese año y volvería a su forma humana. Sin embargo, si se alejaba más de 15 kilómetros del gran templo de Tashbaan, volvería a convertirse en un asno. En el templo, todos lo vieron convertirse, y así pasó a la historia como Rabadash el Ridículo, después de convertirse en Tisroc. Su reinado fue el más pacífico, pues no podía alejarse mucho del templo. Cor era 20 minutos mayor que Corin, así que él se convertiría en rey. A su hermano le alegró la noticia y Cor tampoco quería ser rey. Con el paso del tiempo, Cor se convirtió en un excelente espadachín, se casó con Arabis y ambos se convirtieron en los reyes de Archenland. Su hijo, Ram el Magno, se convirtió en el más famoso de los reyes de Archenland. Bree y Edwin vivieron felizmente hasta una edad muy avanzada en Narnia y ambos se casaron, aunque no entre sí, y no pasaban muchos meses sin que visitaran a sus amigos en Ambart.